O sea, ¿Qué? sí, está cañón. Yo no sé, a la gente le dio por poner de propósito mejorar su vida sexual. Y entonces muy contenta con mucho trabajo. Lleno el Ándale, consultorio. o sea, como que entró enero y dijeron, hijo, no, estuvo súper chafa. Sí, mi diciembre El dejó sexo mucho que vacacional, desear. entonces Sí. hay que ponerse las pilas en Sí, enero. yo creo que diciembre dejó mucho que desear en el ámbito sexual y entonces enero con todo. ¿Saben qué? Lo dicen todos los sexólogos, Alesia, que uno no puede educar a sus hijos sexualmente si tú no fuiste educado sexualmente. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Entonces quiero hacerles una pregunta en Twitter a todos ustedes. ¿A quién de ustedes los sentaron sus papás, su mamá, su abuela, me da igual, a hablarles de sexo? ¿A ti? No, a mí por supuesto que no. ¿Luisa? No. ¿Jamás? A mí como de cosas femeninas, de tu cuerpo. Mi mamá y te me va explicó pasando, y la te va menstruación. bajando. Exacto, pues Sí, sexo, claro. de sexo jamás. A mí nunca nadie se sentó a explicarme, mira, los niños vienen, jamás, ¿eh? No, a mí tampoco nunca me ¿A quién explicaron. de ustedes les explicaron sobre el sexo? Creo que a mí lo más cercano a una plática de educación sexual fue en primera y secundaria, que mi mamá se salió de México, me quedé sola con mi papá, y mi papá como que se puso nervioso porque tenía yo amigos hombres, y entonces me dijo, mira, los niños a esta edad, pues pues ya no te van a querer agarrar la mano, y pues, ¿no? O sea, yo papá, supéralo, o sea, si quieres no me hables del Una tema, plática pues. muy cantinfriada. Sí, muy mal, muy mal. cantinfriada. Sí, no, la Entonces, pasamos mal. ¿Cómo le hablas de sexo a los niños? Mira, es súper importante, el primer paso básico es no pierdas la calma, porque de pronto nos pasa como adultos, yo veo niños en consulta, ¿no? Y aún que sé del tema y que preparé para poder trabajar esto con los niños, de pronto hacen preguntas que si no estás preparado te van a agarrar en curva y no sabes qué contestar. Entonces, primer paso, no pierdas la calma, respira Claro. profundo. Porque de pronto puede llegar un chavito, no sé, un día estaba yo explicando a un niño cómo nacían los bebés y qué era esto de las relaciones sexuales, tenía 4 años, ¿no? El niño. Y de pronto me dice, oye, Ale, pero tengo una duda. Y yo, dime, ¿te mueves? Claro, o sea, adulto... ¿Cómo explicarle a un niño los movimientos copulatorios? Claro, ¿no? Pero aparte como adulto, yo no sé ustedes, pero yo me fui a locura perrito, misionero. No, o sea, empiezo a pensar posiciones. Y entonces, claro que luego dije, a ver, es un niño, tiene 4 años, no está pensando lo que tú estás pensando. Claro. Y entonces ya respiré profundo y ya contesté un sí, ¿no? Así, Sí. pues sí te mueves. Ah, ok. Y ya, no me preguntó más. Sí, o sea, no sacaste un pizarrón, ¿verdad? De Kama Sutra. No. No, tal cual no. O sea, es de verdad, guarda la calma. No pierdas la calma. Así, respira profundo. Se nos olvida respirar cuando algo nos pone nerviosos. Se nos atora la respiración y entonces Claro. haz una respiración profunda y acuérdate y ubica cuántos años tiene tu hijo. Y les digo una cosa, hoy cada vez es más importante hablar del tema de educación sexual desde una corta edad, porque déjenme decirles, la incidencia de embarazos en chavitas de los 13, 14, 15 años es un serio problema de salud en este país. 1, 2, cada vez más los chavos están teniendo relaciones sexuales más temprano. 3, no querer hablar del tema es querer tapar el sol con un dedo. Claro. Porque probablemente va a pasar de todos modos. Sí, no puedes evitar que Claro, suceda. pero no hablarle a los adolescentes, y habrá que hacer un programa específicamente Para hablando de ese adolescentes, tema, sobre el uso de un condón, sobre la protección, sobre los embarazos no deseados. De veras es no querer ver el elefante blanco que está en la sala, porque Claro, no, las porque- probabilidades de que pase son altísimas. Sí, va a pasar, ¿no? en un 90% de los Claro, casos. en algún momento. Exacto, va a suceder. Entonces, algo Pero que es para que- niños, Para ajá. niños, ¿no? Hoy vamos a enfocarnos un poquito más en niños, porque algo bien importante en este primer paso de no perder la calma tiene que ver también con investigar qué es eso que quieren saber. O sea, si de pronto una amiga mía un día me marca así en histeria y me dice, mi hija preguntó qué escoger. Ujú. Y claro, me encontré en histeria y le dije, le voy a hablar a tu tía Alesia y ella te va a explicar, ¿no? Entonces, claro. corro a casa de mi amiga y ya le pregunto, a ver, mi amor, ¿qué te dijo? ¿Pero qué quieres saber? ¿Dónde escuchaste la palabra? ¿No? Y ella me dijo, ay, es que tengo un compañerito nuevo que para todo dice, coge esto, coge aquello, coge no sé qué. Claro, y tú ibas a empezar de un hombre y una mujer. Claro, es cuando no. Claro. Entonces la vida empieza cuando... ¿Me explico? Claro. El primer paso... Hay un comercial muy chistoso que es de aceite de oliva, que la chavita de pronto el comercial empieza como, mamá, ¿qué es virgen? ¿No? Claro. Y entonces la mamá empieza, no, porque entonces desde los albores de la humanidad... Sí, y entonces- bueno, en el útero, el himen es una pequeña capa, ¿no?
¿ok? Ah, ok. Claro. No, ya lo encontraron. Les vamos a mandar La liga comercial de- este para que lo vean. No, y entonces el caso es que ahí hasta que al final la niña del comercial dice, bueno, ¿y qué es extra virgen, no? Porque Claro. tenía el aceite de oliva enfrente. Claro. Entonces, los papás de pronto no preguntamos, necesitas preguntar exactamente qué quieres saber, dónde lo escuchó, quién se lo dijo, dónde lo vio, para qué necesitas información, Claro. para que le des la información que necesita. No más y no menos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ese sería un buen primer paso. Ok. El segundo paso tiene que ver con dar explicaciones sencillas. Hay algo bien importante que necesitamos saber. Los niños, hasta más o menos los 6 años, tienen algo que se llama pensamiento concreto. Ujú. No son capaces, cuando nosotros somos niños, no somos capaces de hacer abstracciones. No entendemos analogías, no entendemos O sea, dame un silogismos. ejemplo. O sea, tipo si le dice a un niño, es porque entonces a una abejita, y entonces la abejita, el polen, llega al cuerpo de tu mamá, y entonces tu mamá eso se fecunda, y es una semillita que crece. Los niños no entienden eso. Va a entender la semilla que conoce, literal. Ujú. Entonces, de pronto, tengo un chavito en consulta, niño a pesar, ¿no? O sea, de 4 años y medio, que lo llevaron porque no comía semillas, porque tenía miedo de quedar embarazado, ¿no? Entonces, todo ahí estaba chueco. Uno es niño, Claro. los niños no se, los hombres no se embarazan, los niños menos. Sí. 2, no comía semillas porque su mamá le había dicho que entonces su papá le había dado de comer una semilla y entonces ella, su hermanito, había No crecido. manches, güey, ¿cómo le dices a un niño, tu papá me dio de comer una semilla? No, yo tampoco me meto un frijol nunca más. Exacto, porque los niños lo entienden así, niños y niñas entendemos Sí, son algo- literales. Exacto, muy literal. Entonces tienes que ubicar que el lenguaje que vas a usar con los niños, le vas a llamar a las cosas por su nombre. Hay Que algo... les digo una cosa, desde ahí ya está todo mal. Claro, O sea, ¿por qué no llamar al pene pene? claro, sí, Porque sí, así se llama. ¿qué haces? pilín, pirulí, pajarito. Sí, listo. No, o sea, no dices, en vez de decir, te duele el estómago, no le dices, ¿te duele tu bolsita? ¿Te duele tu capullo? Pues no, le dices, te duele el estómago. Entonces, ¿por qué no decir pene y vagina? Claro, de hecho, la educación de la sexualidad empieza desde ahí, desde aprender a nombrar a los genitales por su nombre, ¿no? O sea, es muy común que yo de pronto voy a kinder a dar como estas explicaciones a los niños, y entonces los chavitos hacemos la prueba y entonces dices, ojos, ¿no? Están aprendiendo a nombrar el cuerpo. Vas Claro. de ombligo, las Claro. maestras saltan de ombligo a piernas. Sí, no, ¿cómo? Y entonces ¿Cómo? todos los niños y niñas en automático lo que hacen es voltear a ver como a la entrepierna, como, oye, algo te saltaste. Sí, claro. No, aquí está faltando algo. Entonces es importante que niños digas, ok, los niños, ahí después del ombligo sigue algo que se llama pene, y las niñas sigue algo que se llama vulva, porque el nombre correcto es vulva, no vagina. Sí. No, la vagina no se ve. O sea, solo se ve el introito. Entonces, en realidad, lo que tenemos que se ve de afuera es la vulva. Desde ahí empezamos mal. No nombramos a las cosas por su nombre. Entonces, si le vas a explicar a tu hijo o a tu hija cómo nace un bebé, qué es una relación sexual, así, con nombre completo. Claro, y les digo una cosa, es que es bien penoso, porque ahorita que les pregunté a cuántos de ustedes los sentaron a hablar de sexo, o sea, a casi nadie los sentaron sus papás. Muchas Sí, no. veces cuentavientes sentaban a sus papás a hablar de ellos a sus papás de sexo. Entonces, nuestra primera contacto con el sexo, pues tiene que ver con pornografía, con revistas eróticas. Con los chistes de Pepito, No, con cuando los estás chistes en de la Pepito. primaria. Yo me enteré por un chiste de Pepito, que el chiste era no sé qué, no sé cuánto, de enchúfame. Y todos se carcajearon, y yo decía enchufar. Entonces yo, ¿pero cómo enchufar? Sí, que le metió el pipí a la mujer, no sé qué. Ese día, y tenía yo como 10 años, fue la primera vez que yo ubiqué que existía el sexo. Pero de veras que por eso estamos tan enfermos y tenemos el sexo tan distorsionado y vidas sexuales tan poco placenteras, plenas y gozosas, porque lo aprendimos, cuando lo aprendimos mal. Lo aprendimos chueco y lo Y ya aprendimos desviado, claro. y lo aprendimos como poco natural, poco cercano. Claro. Todo es como tabú, todo es secreto. Yo me Hijo, acuerdo. perdón, con todo respeto y mi más sentido pésame a todos los hombres que me están escuchando, que su primer encuentro con el sexo fue porque su papá o su tío los llevó Los con llevo una con una prostituta. prostituta. Sí, eso es muy común en ¿No? México. Sí. Y sigue siendo una práctica común, ¿no? Entonces, es importante. De pronto, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía como 9 años, llegué a mi casa y le pregunté a mis papás, a la comida así todos sentados, y yo, ¿qué es masturbación? Y claro, me mandaron regañada a mi casa, a mi cuarto sin comer, ¿no? Por andar diciendo Corte A, la groserías. señorita estudió sexología. Corte A, uno tiene traumas, y hay que investigar de qué va. Entonces, un tercer paso tiene que ver, esto es muy, muy importante, enseñarle a nuestros hijos la diferencia entre público y privado. La sexualidad es algo
privado, es algo que necesitamos aprender a cuidar. Entonces, así como le enseñas a tu hijo a ir al baño, a hacer pipí, popó, así le vas a enseñar, y yo sé que aquí es donde todos los papás y mamás Se le les quieren van a colgar parar de la los pelos de lámpara, punta. pero ahí es cuando enseñas a tus hijos a masturbarse. Es la cosa, pues ¿qué hago? No, es que Es la así- verdad. Es la verdad. Así como le enseñas a lavarse los dientes, a bañarse, a ir al baño, y todo eso es privado. Claro. Le enseñas que antes de ir al baño, en el ideal se lava las manitas, va al baño y se vuelve a lavar las manitas. Igual, si tienes ganas de tocarte, te lavas Vale. las manos Claro. y luego vas a tu cuarto y te tocas y luego te vuelves a lavar las manos y sales. Claro. Pero para En eso- vez ajá. de niño cochino, te déjate toques ahí, ahí. se te van a salir, se te va a caer la mano, te van a salir pelos y esos horrores que te dejan traumado. Exacto, ¿no? Entonces es desde chavitos, es porque los niños y las niñas se masturban, o sea, es la cosa, ¿no? De pronto, aunque no nos guste verlo, no nos gusta saberlo, hablen con cualquier maestra de preescolar, todas las maestras lo han visto porque las niñas y los niños Sí, se restriegan contra el pupitre. el pupi- y cosas exacto, así. ¿no? Y de verdad los niños y las niñas tienen orgasmos, es lo que poca gente de pronto no sabemos, ¿no? O sea, y los ves que se les hace el ojito de huevo duro y sudan y se ponen, ¿no? ¿Qué idiota eres? Pues es que no los han visto, así se ponen. Son muy chistosos, pues, ¿no? Es muy chistoso verlo en un niñito así de 3 años. Y entonces, es importante que le expliques que eso es una práctica privada. Claro. Que necesita hacerlo. Pero para eso... Que no es mala. Que no es mala, solo es privada. Lo malo es enfrente de tu abuela. Exacto. Porque es privado. Porque es privado. Es entonces... entre tú y tu mano. Exacto, ¿no? Entre tú y tu cama. Claro. Pero es importante para ese paso respetar la privacidad de nuestros hijos. Porque, por ejemplo, en mi casa había política de puertas abiertas. Yo tenía pero prohibido cerrar la puerta de mi cuarto. Sí. Porque ¿Quién ¿qué vas a sabe? hacer? Y esa niña ¿no? cochina. O sea, pero ¿por qué tendrías la pero ¿por qué le pones seguro a tu puerta? ¿No? No. Entonces, si le vas a enseñar la diferencia entre público y privado, necesitas respetar lo privado, No. ¿no? O sea, si antes de entrar al cuarto de tu hijo o de tu hija, toca la puerta. Totalmente. No que las mamás, de pronto, sobre todo las mamás, entran como si, ¿no? Claro, Como claro. si fuera propio. Oye, ¿y das clases? Ahorita vamos al punto 4 y 5, pero ¿tú das clases a papás? Sí, ¿Sí les puedes dar? sí, yo doy, Bueno, doy ahorita les doy talleres, los datos sí, sí. de Alexia. Bueno, entonces, 4. 4. Fomenta la confianza hacia ti. O sea, este es un paso muy importante porque de pronto los papás no nos crean el lazo de confianza, ¿no? Con los hijos. O sea, sentimos que no podemos hablar de lo que sea con nuestros papás. Y es importante que como papá o como mamá fomentes este vínculo de confianza. Que le digas a tu hijo lo que necesites saber, aquí estoy. Puede que no tenga la respuesta, pero juntos le investigamos. Como papá no tienes que tener todas las respuestas. No es tu chamba tenerlas, sí es tu chamba averiguarlas. Claro. Y ayudarlo a que encuentren como lo mejor para ambos. Estoy de Entonces, acuerdo. crea ese puente de comunicación con tus hijos, que no haya temas que no sean trabajables o que no haya temas que no puedan tocar. Y la sexualidad, Sí, que no haya evidentemente, tabús. es uno de esos. Por ¿no? supuesto. Aquí mandaron un chiste bastante chistoso, ¿no? ¡Mamá! ¡Esto es un dildo! Bueno, ¿no me pediste un palo para ser feliz? Mamá, dije un palo para selfies. Bueno, y el punto número 5. Y el punto número 5 es, aprovecha las oportunidades. De pronto hay niños más curiosos que otros. Más o menos entre los 4 y los 5 años es la etapa de los porqués, ¿no? Y todos los niños y las niñas empiezan a preguntar, ¿y por qué no sé qué? ¿Y por qué sale el sol por ese lado? ¿Y por qué mi hermanito no sé qué? ¿Y por qué la cabrita le está chupando la chichi a la cabra más grande, ¿no? Claro. O sea, ese tipo de cosas empiezan a suceder. Es cuando se empiezan a preguntar cómo nacen los bebés, porque a veces empieza antes, si tuvieron hermanitos, si ven a la mamá embarazada, ¿no? Este tipo de cosas hacen que los niños empiecen a cuestionarse un poquito antes. Si tu hijo no es muy curioso, no es de los que pregunta y ya tiene 4, 5, 6 años, es importante que entonces tú fomentes el momento. Claro, aquí dice un papá que está con el Jesús en la boca porque sus hijas tienen 8 y 10. Ajá. Entonces dice, ¿cómo? O sea, ¿ya les hablo de masturbación o cómo? Sí, claro, bueno, no, a los 8 y 10 seguro ya pasaron por esa etapa. Pero ¿cómo sacas el tema de cero? De O sea, cero. te pones a ver National Geographic Wildlife, ya sabes, Animal Birds, y de ahí te agarras. No es una mala opción ir al zoológico, ir donde se dan este tipo de encuentros. Los niños de pronto preguntan, vas en la calle, hay 2 perritos callejeros poniéndole, y entonces es cuando los niños preguntan, ¿qué está haciendo ese perro? ¿Por qué la perrita está gritando? ¿No? O sea, no es
vengan niñas, queremos platicar con ustedes en la sala, su mamá y yo. De preferencia no tan solemne, porque entonces se presta como tan, ¿no? Se vuelve como un tema como escabroso. Pero, por ejemplo, le puedes regalar libros y que uno de esos libros sea de sexualidad. Para que no sea solo el tema y vamos a hablar solo de esto, sino le regalas libros de civismo, de qué sé yo, ¿no? O sea, de cosas que tengan que ver con su educación. Cañón que tu papá te regale un libro de civismo, hijo. Una novela, un Harry Potter. Por eso lo puse. Sí, un Harry Potter, hija, y uno de sexualidad. Y uno de sexualidad, no, exacto. Es como meter el tema, no así explícitamente solo de eso vamos a hablar, porque entonces le vuelves a dar toda esta connotación como pesada, pero sí que sea parte de lo que se platica en casa. Así como platicas qué viste hoy en la escuela y platícame qué has aprendido, ¿no? Claro. Entonces le das material que pueda leer, que pueda ver, que pueda como digerir, y entonces platican también de ese tema. Claro. Que no se vuelva así único y exclusivo. Claro. Ahora, si de plano no se te da. Si de plano no se te da, a ver, esto es muy importante. De pronto hay muchos papás que llegan conmigo y me preguntan como, oye, pero es que de verdad a mí me educaron como muy tradicional, yo no sé qué hacer con mi hijo, o sea, a mí me pone muy mal, me pongo roja, o sea, no sé cómo hablar de sexualidad con mi hijo. Se vale, a ver, se vale. A ti tampoco nadie te enseñó cómo hablar de sexualidad con tus hijos, a ti no te hablaron de sexualidad. Se puede. Ve a consulta. Tú ve a trabajar lo propio, porque es importante que tú aprendas a manejar el tema para que después lo puedas trabajar con tus hijos. Si de plano es algo que te incomoda mucho, yo tengo muchos niños que llevan a consulta para que yo les explique cómo nacen los bebés, o cómo es un embarazo, qué es una relación sexual. O sea, este tipo de temas que los niños chiquitos empiezan a preguntar y que de pronto los papás no saben cómo. Entonces, de pronto los llevan conmigo a 1 o 2 sesiones y entonces junto con los papás presentes, yo les explico y entonces los papás ven cómo manejo el tema. Y entonces se pueden seguir sobre esa línea. O van primero los papás y me preguntan y cómo solucionan las dudas y los miedos que tienen al respecto de qué sí decir, qué no decir, en qué momento, y después ellos van y hablan con sus hijos. Hay muchas maneras de solucionarlo. Lo importante es que te des chance de estar tranquilo, de verdad, de respirar y de tomar cartas en el asunto. Es que les digo una cosa, es una gran responsabilidad para los papás el tema de la sexualidad de sus hijos. Claro. Porque tú le puedes arruinar la vida sexual a tus hijos el resto de la vida. Sí, tristemente sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, tristemente sí, porque, o sea, si crecen con una sexualidad súper mitificada, cerrada, como es malo, es antinatural, tú no puedes hacer eso, que nadie te toque, ¿no? Claro. Entonces, después se vuelve complicado. Y el problema complicado. es que hay tanto tabú alrededor del sexo que sentimos que el tocar el tema con nuestros hijos es abrir una puerta que no quieres abrir. Claro. O darles permisos que no les quieres dar. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, y digo, para que los papás y las mamás estén más tranquilos, la realidad es que hay muchos artículos y muchas investigaciones científicas acerca de la educación de la sexualidad, y lo que hemos visto y se ha descubierto al pasar de los años es que mientras tengan una mejor educación de la sexualidad, por ejemplo, un dato curioso es que el inicio sexual se aplaza. Claro. La gente, los jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales como más tarde. Generalmente la etapa de inicio sexual en México es 11 niños, 12 niñas. Claro. Son muy, muy chiquitos. Cuando hay una buena educación de la sexualidad, esto se aplaza a los 15 y 16, más o menos. Claro, yo me acuerdo que en el colegio de mis hijas, no me acuerdo en qué año es, pero les dan un bebé. Les dan un bebé super high-tech, que el bebé llora y hay que arrullarlo y hay que darle de comer y hay que cambiarle el pañal, y si no lo cambia el niño llora y no para de llorar y es una pesadilla, y se los dan una semana a cada niño y a cada niña. No me acuerdo en qué año, pero por decirte como en tercero de secundaria, en segundo de secundaria, y entonces tienen que andar con ese bebé para que sientan una la semana entera para que vean lo que es salir embarazada de esa edad. Y yo me acuerdo que mis hijas, cada una en su año, o sea, se despertaban con unas ojeras y yo, mamá, es que no dormí, mamá, o sea, lloró toda la noche, me cambié el pañal y no paraba de llorar. Y entonces y yo de abuela, ya sabes, bueno, pues es que te tienes que hacer responsable, el niño es tuyo, puedes dormir con él tú, ¿no? Duerme tú. Es tu hijo, así. No sabes qué chistoso, pero yo sí soy súper pro educación sexual en los colegios. Claro, es bien importante, y en el ideal de los casos sería desde el nivel preescolar.
Claro, ¿no? bueno, Para déjenme empezar a recibir. decirles que si alguno de ustedes tiene interés en los talleres de Alessia Divari, que da para padres o consultas Consultas individuales, sexual. 1 a 1, familiares, hacemos de todo. Hacemos de todo. Está en Sexóloga Divari en Twitter y el teléfono del consultorio, Alessia. 52 64 70 73. Y puedes ir al colegio de los niños. Y puedo ir al colegio, sí, doy pláticas a diferentes colegios. Me Muy bien. contratan y yo voy feliz de la vida a explicarles cómo hablar con sus hijos. Les digo una cosa, y a mí me fascina cómo habla Alessia de sexo, porque ¿por qué tenemos que hablarlo de manera como muy seria y ceremoniosa y como un rollo como de respeto y tabú? No, Pues es o que sea, es como si estuviéramos muy hablando complicado. de dietas o si estuviéramos hablando de zapatos o de vestidos, el tono y la intención sería así. Claro. ¿Por qué cuando hablamos de sexo hay que hablarlo diferente? Seriamente, ¿no? No, seriamente, sí. Porque eso, hablamos de temas muy serios. Exactamente. Gracias, Alessia. Es un placer tenerte aquí No, hombre, siempre. nos vemos prontito. 11:26 de la mañana en W Radio. Oigan, más adelante va a estar con nosotros el doctor Edilberto Peña. Vamos a estar hablando del déficit de atención. ¿Cómo sabes, como adulto, porque siempre se habla del tema en niños, pero como adulto, cómo sabes si tú no tienes déficit